¿cómo están? Muy buenas noches. Desde Jacobo y Asociados, asesores tributarios, iniciamos nuestra transmisión de Pulso Tributario como todos los días lunes en la noche. Estamos un poco cambiando el horario, pero aquí estamos con ustedes para tratar sobre un tema de relevancia en este momento, justo cuando tenemos un poco de complicaciones políticas, judiciales, con la persecución que se está haciendo por temas de lavado de activos a expresidentes o candidatos a la presidencia. El día de hoy vamos a tocar el tema de incremento patrimonial no justificado que está establecido en el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Por qué vamos a tocar ese tema en particular vinculándolo con estas investigaciones por lavado de activos? Ya que en este momento se está evaluando este patrimonio que ostentan o que han ostentado en algún momento estas personas, que no se conoce o se desconoce el origen de los mismos y que posiblemente hayan sido originados en la comisión de delitos porque son bienes o ingresos o dinero de origen ilícito. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con la administración tributaria, con SUNAT, que en este caso no sabemos si se ha intervenido o no a estos sujetos que son materias de investigación? Y estamos hablando nosotros de Keiko Fujimori, ¿sí? Keiko Fujimori, estamos hablando de Alan García Pérez, ¿sí? Estamos hablando de Humala, ¿sí? Estamos hablando de todos ellos y también de Alejandro Toledo. Estamos nosotros teniendo claro que en este momento todas estas personas con otros grupos más de personas están siendo sujetos de investigación de lavado de activos, ¿verdad? De lavado de activos. Pero recuerden ustedes que el tema de lavado de activos se origina casi siempre por un tema de detección que a veces se hace por el tema del llamado desbalance patrimonial, ¿sí? Desbalance patrimonial. Y entonces cuando nosotros hablamos de desbalance patrimonial, podemos nosotros pensar en el incremento patrimonial no justificado que hace la administración tributaria. La pregunta es: ¿por qué no ha investigado SUNAT a estos sujetos y les ha determinado incremento patrimonial no justificado para efectos de poder calcular la renta que le corresponda pagar? ¿Ok? Ahora, lo importante acá es saber lo siguiente: ¿qué significa incremento patrimonial no justificado? Incremento patrimonial no justificado es la presunción que establece la Ley del Impuesto a la Renta cuando la administración tributaria, cuando ejecuta o aplica esta presunción, determina, o mejor dicho, compara los ingresos declarados o tus rentas declaradas al fisco con lo que realmente posees, con el patrimonio que posees. Si es que tus rentas declaradas no coinciden con el patrimonio que tienes, significa pues que hay un incremento, hay un patrimonio que no tiene justificación. Aquí lo que debemos tener en cuenta en estos casos en particular, y voy a borrar para poder seguir con el análisis de cada uno de ellos, en el caso particular de las investigaciones que se le siguen a Keiko Fujimori y a más personas, se ha llegado a determinar lo siguiente. Se ha llegado a determinar que Odebrecht, ¿sí? Odebrecht ha realizado un aporte, supuestamente, ¿no?, en cantidad de dólares, supuestamente, a la campaña de Keiko Fujimori, y que al parecer llegó no solamente a los fondos, sino a las manos de una persona que al parecer es el ingeniero Yoshiyama, ¿sí?, que al parecer ha tenido los montos de dinero. Y esta persona, a través de su sobrino, ¿sí?, y otras personas más, ¿sí?, y otras personas más, han distribuido esta cantidad de dinero, ¿sí?, han distribuido ¿en qué? En diferentes personas. Lo que le llama el fiscal a esto, y también lo ha denominado también así el juez Carguancho, le ha denominado el famoso pitufeo. ¿Qué es el pitufeo? Es una modalidad, miren, es una modalidad de transformación del dinero para convertirlo o darle legalidad al mismo, de tal manera que eso se catalogue como una parte
del tema del lavado de activos para configurar el tipo penal. La idea es que tiene que demostrarse que el origen sea ilícito, ¿sí? Que el origen sea ilícito. Pero esto es lavado de activos. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con estas personas? Estas personas, ¿sí? Que son diversas personas que han declarado en la fiscalía diciendo que a ellos les han dicho que vayan y depositen en la cuenta como si fueran sus aportes, han ido y han depositado grandes sumas de dinero en dólares. La pregunta es: ¿qué pasa con estas personas? Para efectos del impuesto del incremento patrimonial no justificado debemos tener claro dos cosas. En primer lugar, cuando a uno le detectan una diferencia en el patrimonio, que puede ser en este caso, ¿por qué? Porque estas personas nos preguntaríamos de dónde tuviste el dinero para hacer el depósito. ¿En dónde? En las cuentas, ¿de qué? En las cuentas de Fuerza Popular, porque se está hablando de las campañas del 2011 y la del 2016, se está hablando de las dos campañas, ¿sí? Las campañas presidenciales. La del 2011 podemos decir nosotros ya está prescrito, pero la del 2016 no. La pregunta es: a estas personas que ya se conoce sus nombres, ¿por qué la administración tributaria no interviene? ¿Por qué? Porque estas personas no tendrán la capacidad de sustentar de dónde tuvieron el origen del dinero. Y en materia de la ley del impuesto a la renta, cuando te detecta incremento patrimonial no justificado, hay dos limitaciones importantes. La primera: si estas personas dicen, a mí me donaron el dinero, ¿sí? La ley dice, solamente puede sustentar la donación, ¿sí? Si ellos dicen, a mí me donaron el dinero, donación, ¿sí? Esto solamente, dice la ley, lo puedes tú sustentar con una escritura pública o un documento de fecha cierta. ¿Y qué más? Dicen, no ha sido una donación. Pueden decir, ¿sabes qué? Esto ha provenido de una actividad ilícita, que también lo podemos decir, ¿verdad? Porque se está investigando lavado de activos. Y dicen, ¿sabes qué? La procedencia es ilícita porque ha venido desde Odebrecht. Si eso es así, porque esto de acá todavía está por verse en el proceso penal, si esto es así, estas personas no podrán sustentar el origen. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta dice que no podrá sustentar el incremento patrimonial no justificado con actividades ilícitas. ¿Qué significa eso? Que si es que efectivamente proviene de una actividad ilícita, como es esta modalidad, entonces estas personas no podrán sustentar estos montos de dinero como si tuvieran sustento en el dinero efectivo que ellos han manejado y que de alguna manera aportaron a las cuentas, ¿ok? Entonces estamos hablando, ¿qué pasa? La administración tributaria tendría que hacer este seguimiento. Yo creo que sí es correcto. ¿Por qué? Que sí es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una sentencia del Tribunal Constitucional que en las épocas en que Nicolás de Bari y Hermosa Ríos fue sentenciado por cohecho, ¿sí? Y fue sentenciado y está purgando pena, por eso pena privativa de la libertad, porque le encontraron dinero en cuentas en Suiza, consecuencia de la corrupción. Ese dinero fue repatriado al país. ¿Y qué pasa? Ese monto de dinero, que eran aproximadamente de 4 o 5 millones, SUNAT después le aperturó a Nicolás de Bari Hermosa Ríos una fiscalización y le determinó deuda tributaria por incremento patrimonial no justificado. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? No es obligación de la administración tributaria, cuando detecta un incremento patrimonial no justificado, no es obligación de SUNAT, en este caso, determinar si la procedencia es lícita o ilícita. Solamente tiene que determinar el incremento patrimonial no justificado. La pregunta es, ¿tiene elementos SUNAT para poder intervenir estas personas? Me parece que sí. ¿Ok? Eso es en el caso de Fujimori. ¿Qué pasa en el caso de Toledo? En el caso de Toledo, la figura es distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de Toledo, quien se ha incrementado su patrimonio en el país, ¿sí? En el caso de Alejandro Toledo,
quien incrementó su patrimonio en el año 2012, ¿sí? En el año 2012, ¿quién fue? Fue su suegra. ¿Quién fue? La señora Eva Fernenbuch. Ella fue la que incrementó su patrimonio. ¿Por qué? Porque ella, a nombre de ella se adquirieron los bienes. ¿Recuerdan? Que se adquirió un inmueble ubicado aquí en Lima por más de $1 millón, y fue a través de eso que se detecta justo el dinero que proviene de unas cuentas de del famoso caso Ecoteva. ¿Recuerdan ustedes? Y ahí hay un monto de dinero y también hay vinculaciones con el tema de Odebrecht, pero aquí quien aparece es la señora Eva Fernenbuch. La pregunta es, ¿por qué Sunam no intervino? Esto ocurrió en el 2012, claro, a la fecha ya está prescrito. Claro, esto sí sirve para el tema de lavado de activos, porque en el caso de lavado de activos se puede retroceder muchas fechas hacia atrás hasta que se haga la investigación, pero en el caso de la administración tributaria, este año vence, prescribe el año 2013, y si esto no se ha investigado antes, entonces ya no se podría investigar y determinar deuda tributaria por incremento patrimonial no justificado a estas personas que al parecer no tienen ningún sustento de dónde proviene ese dinero. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Alan García? En el caso de Alan García ocurre algo similar, ¿no? En el caso de Alan García ocurre algo similar. Alan García. ¿Qué ocurre en el caso de Alan García? Recuerden ustedes que Alan García ha sido presidente de nuestro país del año 85 al 90 y del año 2006 al 2011. Ocurre que se le viene investigando hace muchos años por temas de vinculados a Odebrecht, ¿no? A temas de corrupción. Nunca se le ha llegado a demostrar nada, o si no han prescrito los delitos, pero en este caso, en últimos días, que ha generado todo el tema del impedimento de salida del país y que a propósito de eso solicite el asilo en la Embajada de Uruguay, se ha señalado que ha percibido un monto de $100.000, ¿sí? Por haber dictado una conferencia en Brasil, y quien le habría pagado es la Federación de Industria de Sao Paulo, y le ha pagado por una cuenta de Alan García en el Banco Continental. Esto ha ocurrido en mayo, abril del 2012 aproximadamente, por esas fechas. La pregunta es, si la administración tributaria hiciera su trabajo y siguiera a las personas que debería investigar, sobre todo aquellas que tienen indicios ya de vinculaciones con en este caso de caso de lavado de activos, por ejemplo, o de corrupción, debería hacérsele seguimiento. Estos $100.000 que han aparecido en su cuenta, dice Alan García, yo he tributado por ello, se ha pagado el 30%, ¿sí?, del impuesto a la renta que corresponde, señaló. Entonces ha tributado, ¿y eso qué significa? Significa que de alguna manera le está dando, pretende con eso sustentar que le está dando legalidad a ese monto. Pero en este caso, como ese monto ya tributó, entonces la administración tributaria no tendría nada que hacer con estos $100.000, pero lo que es cierto es que en materia de lavado de activos no se cuestiona el hecho de que haya tributado o no, sino que depende de dónde ha provenido esos $100.000, y que al parecer han provenido no de esta empresa brasilera, sino al parecer han salido de la caja 2 de Odebrecht, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los Humala? En el caso de los Humala, también se ha suscitado un caso similar de investigación y seguimiento de aportes a campaña. Pero en este caso no ha ocurrido como ocurrido con el Partido de Fuerza Popular Keiko Fujimori, que es el caso del pitufeo. Aquí no ha ocurrido eso, ha ingresado a las cuentas, al parecer, de el partido, sí, del partido de Humala, pero no se ha hecho seguimiento. La pregunta es si el patrimonio que ostenta la familia Humala
se condice con los ingresos percibidos, ¿no? En tanto se está haciendo investigaciones por lavado de activos. Si eso se condice con, o coincide más o menos sus ingresos declarados con el patrimonio que ostentan, entonces estaremos nosotros validando de alguna manera la información. Pero si se está siguiendo por una investigación por lavado de activos, podríamos nosotros estar hablando que existe un desbalance patrimonial. Habría que ver desde qué años, ¿no? Para efectos de poder verificar si la administración tributaria puede intervenir a estas personas y determinarles incremento patrimonial no justificado. Lo que nosotros estamos tratando acá de explicar es lo siguiente, que en primer lugar no podrán sustentarlo como si fueran donaciones si es que no tienen una escritura pública de donación o un documento con fecha cierta, ni tampoco podrán alegar que provienen de actividades ilícitas, en tanto que la misma ley señala que no podrán sustentar el incremento patrimonial no justificado con actividades ilícitas. De tal manera pues que existe una necesidad del pueblo peruano también de exigir que la administración tributaria haga su trabajo con este tipo de personajes que de alguna manera, si bien es cierto, están siendo investigados por lavado de activos y otro tipo de delitos, eso no interrumpe ni limita a la administración tributaria a ejercer sus facultades de fiscalización e intervenir toda la información que maneja la administración tributaria, que ciertamente es una información mayor e importante, mucha más información de la que pueda manejar la propia Fiscalía y la Policía Nacional en alguna investigación o en la elaboración de pericias. La administración tributaria tiene mucha información y que de alguna manera puede ayudar no solamente para que la administración tributaria determine si es que hay incremento patrimonial no justificado, sino también para que esto ayude de alguna manera a las investigaciones que se están siguiendo, aun cuando eso signifique el levantamiento de la reserva tributaria y del secreto bancario eventualmente de estas personas, que lo más seguro es que eso ya ha ocurrido. Bueno amigos, espero que esta simple y esta corta explicación haya servido para que más o menos nosotros entendamos que sí existe la posibilidad de que la administración tributaria en ejercicio de su facultad de fiscalización intervenga a estas personas y a todos aquellos que están involucrados en esas investigaciones, de tal manera que se determine también la debida tributación que corresponde, así como la SUNAT nos persigue a todos los contribuyentes y nos notifica por desbalance patrimonial. Pues señores, ¿por qué no aquellos que evidentemente están siguiendo investigaciones por lavado de activos, que creo que es un mecanismo también que debe utilizar la administración tributaria para que pueda pues tratar a todos por igual? Amigos, me despido de todos ustedes, espero que les haya servido esta pequeña explicación. No dejen de compartir este video, compartan con todos sus contactos. También recuerden que en Jacobo y Asociados estamos para atenderlos, siempre brindando nuestros servicios en materia tributaria. Contáctenos al 94-211-5989, a nuestro inbox en nuestra fanpage Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. Amigos, me despido hasta el próximo lunes.